Muy buenas noches, mis amados hermanos, una vez más en nuestra cita de cada viernes a las 6 de la tarde para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios y Padre Celestial, el cual nos ha sostenido y nos ha mantenido durante este tiempo de cuarentena, durante este tiempo de aflicción, durante este tiempo de encierro para muchas personas. Antes de comenzar, quiero enviar un saludo a nuestra preciosa y hermosa familia Paiva, miembros activos del grupo bíblico. Dios los bendiga, quiero que sepan que estamos orando por ustedes y en general a todos y cada uno de ustedes, mis hermanos, que hacen parte de este grupo bíblico allí en Gachacipá. Sean todos bienvenidos. Y en esta hora quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra ubicada en el Evangelio según San Mateo. Por favor, vayan su Biblia al Evangelio según San Mateo y vamos a ir entonces al capítulo 8 y vamos a leer del versículo 23 hasta el versículo 27. Cuando empezamos a leer, muy seguramente esta historia le va a sonar muy familiar porque es una de esas historias emblemáticas en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 23, dice así la palabra del Señor. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Estoy hablando de la escena que narra la palabra de Dios aquí en el Evangelio según San Mateo, de cuando Jesús calma la tempestad. Permítanme ubicarlo en la historia, mi hermano que me escucha esta noche, mi amigo que también me está escuchando esta noche. El Señor Jesucristo venía de realizar milagros. El capítulo 8, si usted lo puede ver ahora con detenimiento en su casa, va a notar que el Señor Jesús estaba haciendo milagros. Narra que sana a un leproso, que también sana a un siervo de un centurión, que también sana a la suegra de Pedro, y termina diciendo: y muchas fueron sanados de diferentes enfermedades. Quiere decir que los discípulos habían experimentado un tiempo de avivamiento, de milagros, de testimonio vivo del poder del Señor Jesucristo. Yo me imagino que estos hombres estaban emocionados por lo que estaban viendo. Estos hombres tenían su fe en el punto más alto porque veían cómo el Señor Jesús no solamente enseñaba con autoridad, sino que sus palabras producían milagros espectaculares en las personas. Después de esto, entonces, él decide, dice la palabra, ir al otro lado del mar de Galilea y toma una barca y lleva consigo a sus discípulos. Pero empieza una historia que ni siquiera los discípulos se imaginarían que iba a suceder. Y es una historia que yo he denominado que tiene tres grandes acontecimientos, o está enmarcada en tres grandes sucesos. El primero es una gran tempestad. Dice la palabra en el versículo 23: y entrando en la barca sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Yo quiero invitarlo para que usted se imagine por un momento la situación que estaban viviendo estos hombres. El mar estaba embravecido, había viento, había una tormenta, y dice la Biblia que las olas cubrían, tapaban la barca. Eso produjo que los discípulos estuvieran aterrorizados. Pero lo que me llama la atención, mi hermano, es que las tormentas, las dificultades, las situaciones adversas siempre van a estar presentes en la vida de los seres humanos. Nosotros creemos y a veces pensamos
que Dios es injusto, que Dios es malo, que Dios es un Dios de juicio y de castigo, y por eso vienen enfermedades, por eso pasan situaciones adversas, por eso vienen dificultades a nuestras vidas. Pero no es así. Aún en medio de las circunstancias de dificultad, aún en medio de la tormenta, Dios usa esa situación en particular para enseñarnos muchas cosas. Primero, nos enseña su poder, porque ¿cómo vamos a conocer a un Dios que sana si nosotros no nos enfermamos? ¿Cómo no vamos a conocer a un Dios que provee si no pasamos por tiempos de escasez? ¿Cómo vamos a conocer a un Dios que perdona si nosotros no hemos fallado? Necesitamos pasar por tiempos difíciles, por tiempos de tormenta, para poder entender y reconocer el poder sobrenatural que tiene nuestro Dios. Pero también nos mide nuestra fe, nos permite experimentar un nivel mayor de fe cada vez que nosotros pasamos por una adversidad. Cuando nosotros enfrentamos una dificultad y vemos cómo Dios nos sana, nos restaura, nos responde, somos fortalecidos en nuestra fe y somos capacitados para enfrentar una situación, pueda que peor, pero sabiendo que Dios nos seguirá respondiendo. O también para que aquellos que están pasando por una situación parecida les podamos decir: no tengas temor, que el Señor es un Dios que responde. Y tercero, también la tormenta nos ayuda a que el pecado sea revelado, a que nosotros entendamos que le hemos fallado, que nosotros necesitamos de su presencia. Permítame ponerle un ejemplo esta noche. Hoy, yo no sé si usted ha escuchado tal vez el comentario o ha visto en las redes sociales, pero mucha gente, aún aquellos que creían que Dios no existía, ateos totalmente declarados, hoy se inclinan a decir: definitivamente hay un Dios que gobierna. Definitivamente hay que voltear la mirada a reconocer a Dios, y se sienten que han fallado delante de la presencia de Dios. Entonces, en medio de la crisis, también descubrimos esos errores, descubrimos esos pecados que a veces tenemos guardados por allá en lo más oculto de nuestro corazón, pero en la crisis sale a flote. Entonces, mi hermano, no veamos la crisis solamente como algo malo, solamente como algo de destrucción. Es verdad. Y yo sé que tú lo estás pensando: ¿a quién le gusta pasar por la crisis? A ninguno nos gusta, pero aún en medio de eso, según el diseño de Dios, Dios nos prueba, Dios nos da fortaleza y Dios demuestra su poder. Pero la segunda gran cosa que yo veo aquí es la gran confianza que uno debe tener en medio de la crisis. Sigamos leyendo, por favor. Terminábamos en el versículo 24 y dice: pero él dormía, hablando del Señor Jesús. Y en el 25 dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos porque perecemos. Me llama la atención, mi hermano, que de los que estaban en ese barco, de los 12 discípulos y Jesús, el Señor Jesús era el menos preparado, escúcheme bien, y hablando humanamente, para enfrentar una situación de estas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los que estaban en ese barco eran pescadores. Es decir, que ya conocían el mar, que ya habían vivido experiencias en alta mar, que sabían lo que había que hacer cuando el mar estaba bravo, como dicen hoy en día los marineros, cuando el mar estaba picado, también expresan de esa manera, cuando hay una tormenta. Ellos conocían, pero los expertos estaban aterrorizados. Los que sabían cómo hacer las cosas estaban totalmente bloqueados, porque estaban confiando en sus conocimientos, estaban confiando en sus recursos. Yo me imagino, y no creo que esté hablando por fuera de la realidad, que si estos hombres eran expertos marineros, empezarían
atraer a mente, atraer a acción sus conocimientos. Entonces que hay que, no sé, digo yo, hay que bajar las velas del barco, hay que sacar la carga por la proa para que el barco pese menos, hay que hacer miles de cosas, y allí era ese desespero, pero veían que el barco seguía con posibilidades de hundirse. Pero el Señor Jesús, que de profesión era carpintero, o sea, el que menos tenía que ver en el asunto, el menos experimentado, estaba, dice el final del versículo 24, dormido. Aquí vemos entonces dos respuestas de confianza diferentes. Los discípulos que confiaban en su fuerza y en su conocimiento, desesperados, pero Jesucristo, que confiaba en Dios Padre, estaba descansando. Y viene a mi mente entonces en este escenario las palabras del rey David en el Salmo capítulo 4 versículo 28. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este versículo, tal vez leyéndolo en la comodidad de nuestra casa, pues uno dice, ay, qué bonito para orar al finalizar el día. Pero cuando el salmista dice estas palabras, está en medio de una guerra. Su vida corre peligro, es un objetivo militar de sus enemigos, pero David, el cantor de Israel, sabía en quién había confiado, y en medio de esa guerra, en medio de la amenaza por su vida, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cuántas veces, como los discípulos, actuamos desesperadamente en medio de la tormenta y utilizamos lo que está a nuestra mano, tal vez nuestros amigos, nuestra familia, nuestro conocimiento, nuestros recursos, bueno, tanta cosa, nuestras habilidades, para tratar de salir del problema? No dormimos en la noche, estamos desesperados, por las mañanas nos levantamos ansiosos, hasta irritados, porque no queremos que nadie nos hable, porque ya no sabemos qué hacer, porque no sabemos cómo solucionar este problema. Pero Dios nos enseña a través de Jesús de dormir en sus brazos. Él estaba tranquilo porque sabía que el Dios de los cielos estaba guardando su vida. Mi hermano, la invitación en esta noche entonces es para que, como el Señor Jesús, es para que, como el salmista, el rey David, podamos decir, en paz me acostaré, en ti confiaré, en ti estoy seguro, Señor, aunque la tormenta sea más grande que yo, aunque ese gigante esté amenazando destruir mi vida, el Dios al que yo sirvo y adoro es más grande, escúcheme, es más poderoso y es más ungido que cualquier cosa que se pueda levantar contra nosotros. Aleluya. Por eso yo quiero invitarlo en esta noche, mi hermano, para que tenga esa gran confianza en el poder del Señor Jesucristo. Él ha prometido estar contigo todos los días de tu vida y Él cumple su promesa. Así que no tengamos temor, aún en medio de esta situación. No nos desesperemos, confiemos en el Señor y descansemos en el Dios Todopoderoso. Pero finalmente veo una gran respuesta. Entonces, una gran tormenta, una gran acción, pero aquí hay una gran respuesta. Sigamos leyendo, por favor. Verso 26. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo, ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Lo primero que veo es el poder de la palabra del Señor Jesús. La Biblia nos enseña que Él, después de que le dice a sus discípulos, hombres de poca fe, se levanta y da la orden al viento, da la orden al mar para que aplaquen su ira. Y dice la Biblia que después de que Él habló, hubo una gran bonanza. El poder de la palabra del Señor es verdadero y es real, mi querido hermano. Tú y yo la tenemos. Esta palabra, como lo dice ya
ella misma es viva, es eficaz. Esta palabra, cuando nosotros la leemos, produce algo en nuestro corazón. Esta palabra se cumple porque así lo dice ella misma. Mi querido hermano, podemos tener la certeza y la confianza que si en esta palabra Él dice que nos va a cuidar, estemos seguros que nos va a cuidar. En esta palabra dice que nos va a ayudar, que nos va a proteger, que Él nos va a acompañar. Podemos estar completamente seguros de ello. Y también indudablemente veo el personaje central de esta escena, el Señor Jesucristo, aquel que se levanta y por amor a sus discípulos dice una palabra y el mar se aquieta. Él tiene el poder aún, dice Hebreos capítulo 13, versículo 8, un texto hermoso. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El Señor Jesús que en esa noche o en ese día o en esa tarde, la verdad no sé qué tiempo sería, pero el Señor Jesús que en ese momento se levanta en medio de esa tormenta y acalla la tormenta para cuidar a sus discípulos, es el mismo que hoy está contigo, está con tu familia, está con tu hogar y te está diciendo: no temas, hombre o mujer, no tengas temor, que yo estoy contigo. Y como dice la palabra en el Nuevo Testamento, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Alabado su santo nombre. Y mire, mi hermano, quiero atraer su atención a esto ya para terminar. Los discípulos dicen en el versículo 27, ¿quién es este hombre? Si esa pregunta lo hace cualquiera de la multitud que acostumbraba a seguir al Señor Jesús, no causa tanta curiosidad. Pero eran los discípulos, los que estaban andando con el Señor Jesús, los que habían visto unas horas antes cómo el Señor Jesús sanaba enfermos, cómo el Señor Jesús hacía milagros sobrenaturales. Pero aquí se están preguntando: ¿quién es este hombre? Y permítame hacerle una pregunta. ¿Será que esta noche nosotros decimos lo mismo? Vamos a la iglesia, o bueno, leemos la palabra, o bueno, oramos, ayunamos, clamamos, pero aún nos preguntamos: ¿quién es el Señor Jesús? La invitación en esta noche, mi hermano, entonces, primero es a saber que las tormentas tienen que pasar. Segundo, que aunque estemos en medio de la tormenta, el Señor Jesús está con nosotros. Y tercero, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Aprendamos entonces a conocer a nuestro Maestro. Aprendamos a ir un poco más allá. Qué bueno que en este tiempo de cuarentena, donde muchos estamos limitados para salir, podamos dedicar tiempo para buscar su presencia, para conocerle más, para estar más con Él y para que podamos decir ya quién es este hombre, sino decir: yo conozco a aquel que restauró y transformó mi vida. Así que quiero invitarlo, mi querido hermano, en esta noche, para que cierre sus ojitos allí donde usted está. Y tal vez, como los discípulos del Evangelio de Mateo, está pasando en medio de la tormenta justo ahora, justo en este momento, como aquellos de la historia. Está desesperado, está angustiado, se siente derrotado, se siente vencido. Estás pensando que ya no hay solución, que ya no hay manera de actuar, que ya no hay manera, que has agotado todos tus recursos. Yo te invito, mi hermano, y también a ti, mi amigo, que me escuchas esta noche, para que conozcas al Señor Jesús, aquel que hace milagros, aquel que ha prometido estar contigo aún en medio de la tormenta. Cierra tus ojos, por favor. Señor Jesús, te doy gracias en esta hora por tu palabra, porque es propicia para estos tiempos de tormenta y de aflicción por las que muchos podemos estar pasando.
tiempos de enfermedad, de escasez, Señor, tiempos de zozobra, tiempos de intriga, de inquietud, Padre poderoso. Señor, hoy podemos sentirnos identificados con aquellos hombres aterrorizados en medio de la tormenta, aún viendo cómo la vida aún corría peligro, Señor. Hoy podemos sentirnos identificados, Señor, porque estamos en medio de una tormenta de deudas, en medio de una tormenta de desempleo, en medio de una tormenta de enfermedad, en un medio de una tormenta de enfriamiento espiritual, en medio de una tormenta de dudas, en medio de una tormenta de temores, Señor, que han venido a robar la paz a nuestro corazón. Pero en esta hora, Señor, yo te pido, Dios mío, que tú hagas un milagro sobrenatural, que como dice esta palabra tuya, Señor, tú extiendas tu mano, Señor, y traiga sanidad, traiga restauración, Señor amado, hagas milagros sobre la vida de mis hermanos, de mis hermanas, de las familias, Señor, que están pasando por tiempo de angustia. Dios, permítenos aún a través de esta situación conocerte un poco más y aprender más del poder tuyo, Señor. Padre, bendice la vida de la iglesia, bendice a mis hermanos donde quiera que se encuentren en este preciso instante, bendice a sus familias, Padre, y que tú seas trayendo fuerzas, Padre, para seguir adelante en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Seguimos orando y confiando en el Señor. Sigamos, por favor, cuidándonos, acatando las normas, las indicaciones de los especialistas, pero eso sí, confiando que Dios es más poderoso y es nuestro guardador. Muchas bendiciones.